Bienvenidos, mi nombre es Diego Pérez Salazar. El día de hoy para este video vamos a resolver esta desigualdad lineal como una inecuación. Entonces lo que vamos a hacer es empezar despejando el valor de x. Entonces esta es la variable que en este caso es x, es la única, entonces la voy a dejar en el lado izquierdo y todo el resto, es decir, este 2/3 que está al lado izquierdo también que está restando, lo voy a pasar al otro lado a sumar. Entonces me quedaría 5x sobre 2 menor o igual que el 10/7 que ya estaba ahí, más 2/3. Entonces tendríamos ahí. Entonces al lado derecho hay una operación que realizar, entonces vamos a realizar eso. Y al lado izquierdo voy a mantener el 5x sobre 2 menor o igual. Entonces esto es una suma de fracciones. Entonces se pueden hacer de varias formas esto. La clásica y la más simple es sacar el mínimo entre estas dos expresiones, que sería entre 7 y 3, 21, porque 7 por 3 es 21. O si no, simplemente les multiplicaba. Y entonces 21 para 7 a 3. 3 por 10, 30. Más 21 para 3 a 7 por 2, 14. Podría haberlo hecho así. O también simplemente multiplicaba el 7 por 3, me daba el 21. Y de ahí 3 por 10 y 7 por 2. Es otra forma que suelen utilizar para realizar este tipo de operaciones. Lo cierto es que llegamos a este punto y voy a tener que 5x sobre 2 es menor o igual, aquí sumo 44 dividido entre 21. Si hubiese posibilidad de simplificar, le simplifico. En este caso no. Entonces ahora la idea es dejarle solita la x. Este 2 está dividiéndole la x, por ende le voy a pasar a multiplicar al otro lado. Y este 5 está multiplicando, por ende le voy a pasar a dividir. Entonces me va a quedar x, se va a mantener el signo menor o igual porque todos son positivos. Entonces me va a quedar 2 multiplicado por 44 dividido 21 multiplicado por 5. Si es que hubiera la posibilidad de simplificar, simplifico. Pero en este caso no la hay. Entonces yo voy a decir que x es menor o igual que 88 dividido para 105. Y yo ya tendría la respuesta en notación de conjunto, es decir, así. Ahora vamos a graficarla. En este caso he puesto aquí la línea de los reales y acá esta imagen donde me indican los intervalos. En este caso menor o igual significa cerrado. Entonces debe ir una bombita pintada. Entonces primero voy a colocar el 0 como referencia. Y acá tengo 88 sobre 105 que necesariamente está al lado derecho del 0 porque es positivo, que debe ser menor que 0, algo, ¿no? Debe ser menor que 1, ¿no? Entonces le pinto porque es cerrado y esto apunta hacia la izquierda, entonces voy a graficarlo hacia la izquierda. Una vez que tengo esto, digo, todos los valores hacia la izquierda son soluciones. ¿Por qué? Porque esto apunta hacia la izquierda menor o igual. Esto apunta hacia la izquierda menor o igual. Entonces, ya sabemos que aquí iría menos infinito. Hemos hecho en otros ejercicios. Entonces, esto implica que el intervalo solución va desde aquí hasta acá. O sea, donde todo esto está pintado. Entonces, la solución en forma de intervalo es el x que pertenece. Siempre lo que está más a la izquierda del intervalo primero, luego lo que está más a la derecha. En este caso, el infinito siempre es abierto, es decir, un corchete al revés porque es abierto, y el 88 sobre 105 está pintado, lo que implica que es cerrado. Entonces yo ya lo tendría así, o también podría decir desde menos infinito hasta 88 sobre 105 con paréntesis aquí y corchete acá, que es otra forma de expresión únicamente. Listo, con eso estamos. No te olvides de suscribirte y seguirnos en todas nuestras redes sociales.